pido un fuerte aplauso. Y también les pido un fuerte aplauso para nuestra amiga, compañera, diputada, la diputada María de los Ángeles Moreno. Sin más, les dejo el uso del micrófono, de la palabra a la diputada Laura Ballesteros. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por este interés que han mostrado en este tema tan relevante. Quiero hacerle un reconocimiento y un agradecimiento al diputado César Daniel González Madruga por estar un paso adelante siempre en estas agendas tan relevantes para las personas. A veces parece que no pudiera ser del interés público y sobre todo del interés de los legisladores la agenda de la salud emocional. Y cuando parece que es así, aparecen figuras como César Daniel González Madruga diciendo no es cierto, estamos interesados en este tema y nos ha venido además, no obstante, con estar comprometido con esta agenda y además de mostrarlo todos los días con acciones, nos ha venido comprometiendo a distintos legisladores, como es mi caso, y bueno, ya la diputada María hablará también al respecto, pero bueno, ya hemos estado viendo que está César de manera muy responsable generando y permeando en la Asamblea Legislativa este tema en muchos de nosotros para poder generar las condiciones jurídicas al menos que en este lado es lo que nos toca para que podamos tener en nuestra ciudad personas felices. Y pudiera parecer de pronto un poco ingenua esta meta, sin embargo no es así. Cuando una persona nace, cuando una persona va creciendo, cuando una persona va recibiendo desde educación hasta información, sin duda vamos en el camino generando algunas circunstancias y algunos detonantes que hacen que cada vez nos alejemos más de la meta de ser felices. Y sin duda un Estado responsable, un Estado que se hace cargo de lo que le corresponde, tendría que tener muy claro que necesitamos una sociedad donde la gente se sienta incluida, donde la gente se sienta protegida, donde la gente se sienta sana, donde la gente se sienta feliz. Y eso sin duda se refleja en un ambiente sano, en una sociedad sana, en una comunidad sana, y eso, por supuesto, que tendría que ser materia principal para todos. En este caso, en esta mesa, nos corresponde hablar sobre la salud emocional como estrategia contra las adicciones y el acoso escolar o bullying, que ha sido además, en este último caso de bullying específicamente, una agenda muy sonada también en últimos años. Sin duda aún no se ha llegado a la profundidad que requiere para poder atender a este fenómeno en las escuelas, pero sin duda nos invita a reflexionar, y aquí con los expertos en esta mesa que estarán platicando al respecto, estoy segura que nos darán algunas vetas para poder trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes en estos importantes temas. Sin duda, cuando hablamos de adicciones, no solamente hay que trabajar o hablar sobre las adicciones a algún tipo de sustancia, también existe ya la beta, y de ahí también la importancia de la salud emocional en ambas betas, también está la beta de adicciones a ciertos comportamientos, ¿no? Que todo tiene que ver además con la armonía y con la salud mental con la que desde la familia se educa, se arropa al niño, y también tiene que ver, por supuesto, con el ambiente que se genera en la propia escuela. Es importante también que en la propia escuela se rompan con estos esquemas de violencia que se repiten una generación tras otra generación y que van lacerando a nuestros niños, y que luego nuestros propios niños son los que aprenden de estos esquemas de violencia y los reproducen en la propia escuela o después fuera de ella o incluso después ya en la propia casa. Entonces, tomando en cuenta que las adicciones, pudiéramos decir que las más comunes son el alcohol, las drogas en sus distintas modalidades, entre ellas la marihuana, ¿no? Mucho se ha hablado del tema en últimas fechas en la Asamblea Legislativa, y creo que aquí el debate, bueno, insisto, y por un lado está esta beta, pero bueno, no olvidemos también la adicción a cierto tipo de comportamientos, ¿no? Como incluso puede ser los comportamientos de violencia, como puede ser a lo mejor la adicción al ejercicio, ¿no? De repente nuestras niñas y nuestros jóvenes empiezan a desarrollar también adicciones hacia ciertas cosas que parecerían inofensivas porque probablemente químicamente no están bajo los cánones de lo que consideraremos nosotros una adicción como tal,
pero están teniendo algún tipo de deformación en su comportamiento, en su sentido de vida, y esto evidentemente también va lacerando su salud emocional. Entonces, bueno, precisamente en este asunto, antes, y esto es algo, creo que es una reflexión al menos que como legisladores quisiéramos llevarnos de esta mesa, y con esto concluyo, es precisamente que antes de tratar, y de ahí la importancia de la salud emocional y de los temas que estamos abarcando en estas mesas hoy, antes de hablar de cualquier tipo de tema, desde el bullying, por citar un ejemplo, hasta la propia legalización de la marihuana, por citar otro ejemplo, antes de entrar ahí, tenemos que hablar de la prevención de ello. Y la prevención de ello, el paso previo para no llegar a estos puntos en donde como sociedad nos ponen ante disyuntivas pues relevantes, está el prevenir. Y la prevención, el cuidado e incluso también el tratamiento continuo tiene que ver con la salud emocional y tiene que ver con los componentes que no solamente en casa, sino en la escuela se generan. Entonces, en ese aspecto nosotros tomaremos apuntes y nos llevaremos la tarea de lo que aquí se platique, dada la relevancia que tiene un tema así en los diversos temas legislativos de esta Asamblea, no solamente como salud emocional per se, sino todo lo que deriva alrededor que pudiera ser prevenido si tuviéramos nosotros una sociedad sana y un gobierno y un legislativo que entendiera la importancia de la salud emocional. Así que muchísimas gracias, perdón, de la salud emocional. Así que muchas gracias por estar aquí, y sin más preámbulo quisiera otorgarle la palabra a la diputada María de los Ángeles Moreno, quien estará acompañándonos aquí para moderar esta mesa, que bueno, además de extenderle como siempre mi reconocimiento y mi aprecio, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, diputada. Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de estar en esta mesa con mis compañeros diputados y diputadas, que además son de los más entusiastas, promotores de temas que ciertamente están afectando a nuestra sociedad y que pueden mejorarse a través de mejores leyes, disposiciones, normas, pero también a través de una mayor conciencia de lo que está ocurriendo, de cuáles son los nuevos fenómenos que están afectando sobre todo a los niños y a los jóvenes. Laura hablaba de varias adicciones, yo agregaría la de los telefonitos y las computadoras y los jueguitos, esos que los enloquecen, junto con las caricaturas que le tuercen a uno la vista y que según dicen causan daños cerebrales, eso dicen. Aquí la doctora tal vez nos lo aclare. Yo creo que incluso está produciendo una fenomenología que sociológicamente hablando va a transformar a nuestra sociedad. No necesariamente para bien, porque la comunicación que antes se establecía en familia, en las horas de alimento o de convivencia, hoy podemos ver a los chavitos acá, y no solo a los chavitos, también a los papás. Entonces hay una mesa donde están los miembros de la familia o un grupo de amigos y están verdaderamente metidos y no escuchan más que lo que está en su computadora. Los novios ya no se dicen palabras de amor o la manita, no, porque están usando las dos manitas acá. Entonces, bueno, se hablan por teléfono después para decir cuánto te quiero. Bueno, eso sí, si no es adicción, ¿qué es? La adicción a los hidratos de carbono, la adicción al trabajo, por ejemplo. Es decir, estamos rodeados, estamos llenos y saturados de cosas que como la información nos bombardean todo el tiempo. Y esto provoca alteraciones mentales, sin duda alguna, de comportamiento, a veces de violencia, que es una de las cosas a las que más tememos en esta época, en casi todo el mundo, por no decir todo, pero evidentemente en México, al interior de las familias, en las calles, en diferentes zonas de nuestro país, y esto sin duda que está implicando faltas en la salud emocional. No se puede entender de otra manera la barbaridad con que cercenan cabezas o con que asesinan a incluso chavitos de 14, 15, 16 años. Pero en fin, el panel número 2, que tengo el
privilegio de moderar. No es para que yo hable, sino es para darle la palabra a quienes van a intervenir. Y tenemos en primer lugar a la doctora Alicia Gándara, quien es vicepresidenta fundadora del Colegio de Biomagnetismo Médico y que ahora es presidenta. Ha impartido en diversos congresos de biomagnetismo conferencias sobre este tema, así como que también ha colaborado en la difusión del conocimiento del par biomagnético, que me encantará saber de qué se trata, doctora, en programas de radio y televisión. Presentó examen para certificarse como instructora del Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico, los cursos de primer nivel, así como de bioenergética médica. Ha impartido cursos en México, Monterrey, Laredo, Texas y San Antonio, Texas. Actualmente ejerce en consultoría privada, en consultorio privado, no es lo mismo, consultorio privado, y en el corporativo del Banco Banorte, primera institución en incorporar este sistema a su servicio médico. Doctora, por favor, le agradeceremos hacer uso de la palabra e ilustrarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer inmenso estar aquí con ustedes y en lo que yo les pueda aportar en esto que es mi campo y que me apasiona, que soy una enamorada de esta ciencia, que es el biomagnetismo, y vamos a hablar también en los aspectos de salud emocional y cómo contribuye grandemente esta ciencia. La siguiente, por favor. ¿Se escucha? Bueno, la salud emocional es materia de estudio de muchas ramas de conocimiento, tales como la medicina alópata, la psiquiatría, la neurología, la psicología, incluso la pedagogía, la sociología y hasta la criminología, que es una rama también interesante e importante, entre otras. Sin embargo, existen pocos estudios de la salud o la enfermedad emocional desde el punto de vista de la etiología microbiana. ¿Por qué este aspecto tan importante ha sido relegado? Porque existen falsas premisas que han conducido a la medicina a minimizar ya este campo. Más de 60 años en el uso de antibióticos, así como la vacunación masiva, han hecho creer a la comunidad médica que el cuadro microbiológico está totalmente dominado y ya no es considerado un factor decisivo en la generación de enfermedades, mucho menos las emocionales. Sin embargo, la investigación y descubrimiento notable de un médico mexicano nos da la pauta para retomar la atención a los efectos de los microbios, poniendo en primer lugar como causa de múltiples enfermedades, por no decir que todas. Este estudioso médico mexicano es el padre del par biomagnético, es el doctor Isaac Gois Durán, y producto de su investigación es el par biomagnético, que está basado en la alteración del pH de los órganos internos. Dicho descubrimiento cae dentro de las medicinas energéticas y vibracionales que ya tanto se han mencionado aquí. El descubrimiento más importante y revolucionario de la medicina en el siglo XX fue el par biomagnético, o ha sido el par biomagnético, pero el mundo aún lo ignora. El par biomagnético es el fundamento de una nueva medicina, el biomagnetismo médico, que el doctor Gois encontró en octubre de 1988, es decir, estamos hablando de 25 años. La Universidad Nacional de Loja fue la primera universidad en reconocer a los estudios del doctor Gois, los toma, los da incluso a nivel de posgrado en la universidad en Ecuador para los estudiantes de medicina. Y ellos aseveran que el modelo médico más valioso de la era moderna es un descubrimiento hecho por un médico mexicano, el doctor Isaac Gois Durán. ¿Qué es el par biomagnético? Pues el par biomagnético consiste de dos cargas, una positiva y otra negativa, derivadas del pH desviado hacia la alcalinidad y acidez, que recaen en órganos o tejidos. Estamos hablando que vamos a tener simultáneamente en los órganos una carga negativa y otra positiva, y una corresponde a la alcalinización de ese tejido o de ese órgano, y por otro lado un órgano que cayó en acidez, ¿verdad?, o tejido, y que estos están en comunicación o en resonancia vibracional y van a permitir estos pHs alterados
la instalación, la multiplicación y el desarrollo un microbio, y aquí señalo por tiempo indefinido. Nosotros podemos cargar en un par biomagnético un microbio desde la infancia y que nos va a estar actuando a otro nivel. Siguiente, por favor. El efecto curativo del par biomagnético se logrará al aplicar 2 imanes de carga contraria, anulando de esta forma el par biomagnético en el interior del cuerpo. Vale decir que esta es la única forma de erradicar totalmente al microorganismo. A diferencia de los antibióticos que nada más van a permitir que ceda la acción de un microbio, de una bacteria por un tiempo, el par biomagnético va a permitir la erradicación completa de ese microbio. Con este sistema se comprende cabalmente la acción de los microorganismos con aspectos desconocidos como su pH, los efectos de asociación entre ellos, los aspectos energéticos en su conjunto y la etiología, es decir, la causa de casi todos los procesos patológicos. El par biomagnético ha permitido comprender mecanismos de enfermedad, la acción de los gérmenes a un nivel que podría ser subclínico, crónico y pasivo. Por eso la medicina ya no los reconoce. ¿Por qué? Porque todos los libros de patología nos van a hablar de procesos agudos y no estas manifestaciones que son las más comunes a este nivel, subclínico y crónico, ¿no? La seguridad que le brinda al microbio los campos magnéticos les permite crear toxinas y daño, y esto nos da como consecuencia una enfermedad. Con el biomagnetismo médico se comprobó que la mayoría de las enfermedades son originadas por microbios, tales como enfermedades metabólicas, enfermedades degenerativas, enfermedades idiopáticas, enfermedades atribuidas a la edad, enfermedades atribuidas también a la genética, enfermedades psicosomáticas, enfermedades de hipersensibilidad como alergias, asma, etcétera, enfermedades de disfunción glandular, problemas de infertilidad, enfermedades catastróficas como el cáncer y el VIH. También nos permite hacer detección de intoxicaciones y otras muchas enfermedades que la medicina convencional no relaciona con microorganismos. Pero gracias a este sistema se ha comprobado que eliminando el agente microbiano se resuelve la afectación. Con esto, el par biomagnético se da pie para que en su conjunto se le denomine código patógeno, a diferencia del código genético con el que se va a tardar pues muchos años y mucho dinero en poder algún día curar, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos un código patógeno. ¿Y por qué? Porque agrupa la inmensa mayoría de las patologías humanas. Aquí vemos al maestro, al doctor Isaac Gois, haciendo un rastreo en su consultorio a un paciente. Siguiente. Todo el rastreo se hace en pies para ver acortamientos de mi cuerpo derecho. La siguiente, por favor. Con el biomagnetismo médico obtenemos un diagnóstico rápido y simultáneamente se realiza la terapia con la anulación de cargas, con un par de imanes y de carga contraria. Al anular las cargas por impactación de los campos internos, retorna el pH a la neutralidad. Esto equivale a recobrar la salud. Con la aplicación del par biomagnético se descubrió que muchas alteraciones emocionales, psicológicas, conductuales, de aprendizaje, eran directamente originadas por la acción de microorganismos adquiridos de fuentes insospechadas. ¿Cuáles microorganismos pueden provocar una alteración emocional? Pues son muchos dentro de este universo microbiano. Hay virus, por ejemplo, de Epstein-Barr, hay bacterias como las ricketsias, hay hongos como el criptococo y parásitos como el Plasmodium falciparum, por citar entre tantos. ¿Qué efectos producen estos agentes patógenos? Pues alteraciones como irritabilidad, tristeza, depresión, intolerancia, agresividad, que hemos hablado mucho en esta mesa, ¿verdad? Falta de concentración, dificultad de aprendizaje, falta de concentración y memoria, problemas de autoestima, problemas para socializar, pensamientos irracionales, pensamientos de tipo paranoide y apatía. ¿Cuáles son las características emocionales, conductuales, desajustes psicológicos
que presentan tanto acosadores en maltrato escolar, así como las víctimas del mismo y los candidatos a caer en adicciones, pues las ya enumeradas, como consecuencia de la intervención microbiana. Claro, todo esto aunado a un entorno social, a las virtudes afectivas en el núcleo familiar, de estructura psicológica del paciente, etcétera, que le dan la característica individual al problema. ¿Se puede recuperar la salud emocional con el biomagnetismo médico? Sí, porque al eliminar la causa que dio origen al trastorno, se observa la personalidad pura, sin la distorsión psicológica generada por él o por los microbios. Con eso ya puede trabajar un terapeuta con mayor facilidad porque va a optimizar cualquier manejo terapéutico, pero sobre todo tendrá una relevancia enorme en la prevención. ¿Cuántos casos no podemos prevenir de enfermedades psicológicas, mentales, de agresividades, simplemente con ver las características orgánicas en un paciente por los microorganismos que van portando? En casos de adicciones que son tan difíciles de tratar, interviene en un trabajo de equipo, donde puede inclinar la balanza para que sea eficaz una rehabilitación. El biomagnetismo médico, por ser un sistema basado en una intensa observación e investigación, donde la repetición múltiple de casos y éxitos son valorados, se apega al método científico. Es una terapia rápida en ejecución y en resultados, no es una terapia invasiva. Prescinde de muchos estudios de laboratorio e imagen, lo cual hace muy accesible económicamente, ¿verdad? No se requiere de medicamentos, por lo tanto es un método económico. Con eso estará al alcance de un gran sector de la población y por ello para nosotros constituye la medicina del futuro. El biomagnetismo médico es un antídoto universal soñado. No hay otro sistema que pueda erradicar la vida microbiana si se le conoce en su par biomagnético como este. Desde un simple virus hasta una tenia solitaria, que es un microorganismo ya complejo, que es visible, que es macroscópico, que son tan difíciles de erradicar, todos afectándolos en su par biomagnético pueden ser totalmente erradicados. Y estos son los organismos oficiales, todos adscritos al doctor Isaac Goiz, su descubridor, que es el Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico, que él fundó, y el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico, que fundamos sus alumnos y que nos representa, que son los organismos oficiales. Y yo quiero aprovechar este foro y decirle pues a los legisladores, a los señores diputados, que con esto ustedes pueden tener la salud del pueblo de México en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gándara. Es realmente estupendo escuchar que puede haber un método ya científicamente probado, que puede ser accesible por costo, que no es invasivo, que no puede o no da efectos secundarios. Me parece que tiene muchas virtudes. Yo voy a abrir la ronda de preguntas, pero si me permiten, quisiera empezar por decir, si hay algo tan bueno desde hace 25 años, ¿por qué no lo conocemos? Es muy triste decirlo, pero ha sido más reconocido en el extranjero que en México. En México al doctor Goiz hasta se le cerraron las puertas. Las mismas autoridades de salud, da mucha pena decirlo, él se ha abierto puertas, ha sido reconocido en Chile, ha sido reconocido en la Universidad de Loja de Ecuador, están por reconocerlo en España, la Universidad de la Infanta, no me acuerdo cuál, se ha reconocido también en Perú, se ha llevado con mucho éxito a Alemania, a muchas partes del mundo y pues parece ser que se cumple aquello de que nadie es profeta en su tierra. Es una barbaridad. Bueno, habrá que ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Alguna persona de los diputados o de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Por favor, si se identifica y nos formula la pregunta, alguien que nos ayude con el micrófono. Gracias, felicito a la mesa, a la doctora también por todo el esfuerzo que han hecho. Y bueno, solo un comentario.
hace 20 años o más estamos metidos también en la misma lucha, doctora. Recordará que fuimos miembros de la primera mesa directiva del Colegio de Biomagnetismo y hoy nos damos cuenta que no somos producto terminado en ninguna área en la que